Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy llevaremos a cabo el taller de cálculo de renta de quinta categoría. Bien, buenas tardes con todos. Entonces empezaremos. Mi nombre es Michelle Rodríguez y el día de hoy utilizaremos una macro de cálculo para poder realizar distintos casos prácticos sobre el cálculo de renta de quinta, ¿no? Como sabemos, la renta de quinta categoría son aquellas que se obtienen por el trabajo realizado en dependencia bajo el mando control de otra persona. Quiere decir, cuando un trabajador está sujeto a subordinación. Los conceptos que deben ser considerados a cabo para el cálculo de quinta son aquellos que se realizan prestando servicios, como son los sueldos, los salarios, aquellas asignaciones como la asignación familiar, remuneraciones que son percibidas consecutivamente, que son fijas, como también pueden ser variables. Son aquellas que solo han sido percibidas en el país y no son consideradas ningún gasto de representación o que hayan sido motivo de algún viaje en representación de la empresa, ¿no? Como los viáticos o gastos de alimentación o hospedaje que se haya requerido para poder llevar a cabo esa representación. También son consideradas las rentas vitalicias, que son en realidad algunos gastos, algunas remuneraciones percibidas como el tema de pensiones para los trabajadores que ya se han jubilado, ¿no? Las participaciones de trabajadores, que también pueden ser las utilidades o las bonificaciones extraordinarias que se van a realizar como un procedimiento adicional, que eso lo vamos a ver más adelante. Y en general aquellos ingresos obtenidos que se han realizado, llevado a cabo por el trabajo realizado independientemente en forma personal. El día de hoy vamos a llevar a cabo 3 casos prácticos con remuneración fija, remuneración variable y aquellos que tienen remuneración sujeta a todas las escalas de la retención, ¿no? Tenemos un primer trabajador con una remuneración fija. Este cálculo se está realizando en el mes de enero. El trabajador tiene una fecha de ingreso en el 2018. Quiere decir que vamos a ver toda la remuneración y la retención neta anual que va a tener el trabajador. Vamos a ver hasta qué escala va a llegar el trabajador. Y los ingresos que tiene son el sueldo básico y la asignación familiar. 2 ingresos básicos que, como saben, se proyectan y se van a ir viendo a cabo, ¿no? Y van a ser consideradas para la gratificación de julio. En este caso, su sueldo básico y su asignación familiar tienen un total de 3.093 soles. 3.000 de sueldo básico y 93 de asignación familiar. Como podemos ver en la pantalla, este trabajador no tiene historial. Aquí consideramos 3 campos o 3 conceptos, ¿no? El historial, la remuneración no proyectada y la proyectada. ¿Esto qué quiere decir? En el historial va a constatar todas aquellas remuneraciones o ingresos que haya percibido el trabajador anteriormente durante el año antes del mes actual al que se está realizando el cálculo. Es decir, que si lo estamos realizando en enero, no va a tener historial porque es el primer mes del año en el que se le va a realizar el cálculo. Si estuviéramos en el mes de marzo, abril, julio, octubre, tendríamos un historial desde enero hasta el mes anterior al que se está calculando. Tenemos la remuneración no proyectada, que viene a ser la remuneración actual, quiere decir los ingresos percibidos en el mes actual. El sueldo básico, la asignación familiar, en caso haya tenido comisiones, en caso haya tenido algunas horas extras o una bonificación especial. Tenemos la remuneración proyectada, que es la remuneración que va a ser computable para poder considerarla como fija durante todos los meses posteriores al mes en el que estamos realizando el cálculo. La estamos realizando en este caso en enero, quiere decir que nuestra remuneración se va a proyectar desde febrero hasta diciembre, durante los 11 meses. Tenemos la gratificación de julio y la gratificación de diciembre. Dentro de todos los datos que vamos a proyectar en el cálculo de quinta van a estar, como bien se encuentran, el sueldo básico, la asignación familiar, las gratificaciones o asignaciones que percibe el trabajador, pero no se van a considerar las bonificaciones ni las utilidades. Estos 2 ingresos
quedan como un procedimiento adicional que se realizan casi al final de terminar el cálculo, luego de las escalas de la remuneración neta anual. Vamos a poderlo visualizar más adelante, pero a continuación vamos a ver de que la gratificación de julio y la de diciembre que estamos considerando son solamente las que se computan en base a su sueldo básico y la asignación familiar sin bonificación extraordinaria. Tenemos una gratificación de julio básica de 3.093 y de diciembre de 3.093. Teniendo una remuneración bruta anual de 43.302, ¿no? Aquí estamos considerando las dos gratificaciones, la remuneración no proyectada, que es la actual, y la remuneración proyectada, que es los 3.093 por los 11 meses, ¿no? Tenemos aquí el Excel donde vamos a poder aplicar esos casos. Entonces, tenemos una remuneración bruta anual, ¿no? El cálculo de quinta se lleva a cabo proyectando los datos de las remuneraciones que ya va a percibir el trabajador aparte del mes actual. Se va a poder llegar a una remuneración bruta de 43.302 en este caso, que ya contiene todos los ingresos, y a esto nos indica la norma que se tiene que deducir 7 UITs, ¿no? La UIT para el año actual es de 4.300, así es que las 7 UITs a deducir serían de 30.100, teniendo una remuneración neta anual de 13.202, que viene a ser la diferencia de la remuneración bruta menos la deducción. A esta remuneración neta, que vienen a ser ya todos los ingresos menos la deducción de las 7 UITs, se le va a aplicar recién las escalas, ¿no? Tenemos 5 escalas, desde las 5 UITs hasta las 45 UITs. Hay que considerar que todas estas, como bien lo hemos indicado, la renta de quinta van a ser aquellas, se le va a aplicar a aquellos trabajadores que están prestando servicios en el país. ¿Qué pasa con aquellos que han ingresado al país pero provienen de otros países, ¿no? Que son extranjeros? A esos trabajadores se les va a aplicar una única retención del 30% de su remuneración neta. Ya no se aplican escalas ni de 5 UITs ni de hasta 45, porque solo se aplica un porcentaje que viene a ser el final, el de 30%, ¿no? Que viene a ser la renta no domiciliada. Entonces, en este caso aplicaremos, vamos a ver la primera escala que vamos a aplicar, que va a ser en base a la remuneración neta anual, ¿no? Tenemos los 13.202, esta remuneración neta, como vemos, no pasa el tope de 21.500. ¿Qué son esos 21.500? Son el valor tope, el valor máximo, que debe pasar la remuneración neta para que se aplique esta retención del 8%, que vienen a ser 5 UIT, ¿no? 5 UIT quiere decir las 5 UIT de 4.300. Entonces, el tope que no puede pasar esta remuneración neta para que se aplique el 8% son de 21.500. Como vemos, la remuneración neta es de 13.202, así es que no pasa el tope máximo. Quiere decir que a todo este importe se le va a aplicar la retención única del 8%. Aplicando esta retención del 8%, tenemos un importe de 1.056,16 céntimos, ¿no? Solamente tenemos una escala porque el importe no supera el tope máximo de los 20.500, así es que esto viene a ser nuestra retención anual proyectada, es decir, la retención que se le va a aplicar al trabajador durante todo el año. Ojo que esto es proyectada, puede ir variando durante los siguientes meses de acuerdo a los ingresos que vaya teniendo los trabajadores. En base a esta retención anual es que se va a determinar la retención mensual. En este caso estamos en el mes de enero, así que se va a aplicar un divisor de 12, porque estamos empezando el año, entonces se va a dividir entre los 12 meses, para poder hallar la retención mensual. Esta retención mensual es el descuento que se le va a aplicar a todos los ingresos para poder saber cuál es el neto a pagar del trabajador en la boleta de pago, ¿no? Esto vendría a ser de 88.01, ¿no? Todo este caso en realidad está plasmado en un Excel, pero se va a hacer el traspaso a la macro, ¿no? La macro va a brindarles el beneficio de poder
mostrarles de que solo ingresando los datos necesarios como el sueldo básico, la asignación familiar, el importe de alguna hora extra o de alguna comisión que se tenga, va a poder la misma macro determinar cuál es la retención mensual que le corresponde al trabajador, ¿no? Aplicando todos los procedimientos. La macro de quinta categoría es la que se muestra a continuación. Aquí se pueden ir aplicando, modificando, agregando datos que se tengan en el trabajador conforme van pasando los meses. Se empieza desde enero teniendo los datos principales, la remuneración que ha iniciado. En este caso el trabajador ha iniciado con una remuneración de 3.000 soles con 93 de asignación familiar. Entonces vamos a proceder a aplicar estos datos. Tenemos 3.000 de remuneración mensual. Tenemos 93 soles de asignación familiar. En la categoría de otros, este concepto va a ir aquellos datos que van a ser computables y se van a proyectar para la gratificación. Si son conceptos de horas extras o otros que son datos variables, se va a poder aplicar en la parte final, en la parte que va después del total proyectado. ¿Para qué? Para que esas horas extras no afecten a la gratificación de julio, a excepción de que a la gratificación de julio le corresponda un promedio de las horas extras, ¿no? Si es que han sido percibidas más de 3 meses durante el semestre. En este caso no va a ser así porque estamos empezando en enero, así es que vamos a dejarlo con sueldo básico y asignación familiar que se van a proyectar. Y esa va a ser también la remuneración computable para la gratificación de julio y de diciembre. Se van a multiplicar para el total proyectado por 11 meses, tal y como lo tenemos en la hoja de cálculo. Tenemos los 3.093 de remuneración mensual, de remuneración computable, no tenemos historial, esto viene a ser la remuneración no proyectada, y en la remuneración proyectada tenemos los 3.093 por 11 meses, que son los meses posteriores al mes en el que estamos realizando el cálculo. Tenemos 34.023 más la gratificación de julio y de diciembre, que se están aplicando aquí en base a la remuneración computable. Teniendo una renta anual o una remuneración bruta anual de 43.302. Como indicamos, a esto se le debe deducir las 7 UITs, teniendo una renta anual de 13.202. Ahora vamos a ver la aplicación de las escalas. Como vemos, estos son los topes que no deben pasar la remuneración neta. En base a cada una de ellas se va a ir aplicando cada tasa para la retención. En este caso son 13.202. Los 13.202 no pasan el tope de 21.500, por eso se aplica en base a los 13.000 el 8%. Si esta renta neta fuera de 25.000, de 80.000, podríamos aplicarla en la primera y en la segunda. ¿Por qué? Porque sobrepasa el tope de los 21.500. Primero se aplica los 21.500 por el 8%, y por la diferencia se aplica el restante por el 14%, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos con la primera escala, que es de 1056. Al momento no tenemos retenciones anteriores. Las retenciones anteriores se van a aplicar a partir del mes de abril, que es donde se van a aplicar las retenciones de enero a marzo. Y estas se van a dividir entre 12, ¿no? Para poder tener la renta mensual de 88,01.
Este es el primer caso, como podemos ver, es un cálculo de un trabajador con una remuneración fija, una remuneración estándar que se tiene, con sueldo, designación familiar, es básica, no se aplican todas las escalas porque el ingreso es mínimo. Entonces, hasta el momento tenemos una retención básica de 88,01 que se le va a aplicar al trabajador en el mes de enero. Ahora, ¿qué sucede si es que el trabajador ya tiene bonificación extraordinaria o tiene horas extras? ¿Cuál es el procedimiento que se realiza? ¿Se realiza un procedimiento adicional? A continuación lo vamos a ver. Tenemos un trabajador con remuneración variable que recién está empezando a percibir horas extras, pero nos percatamos que ya está en julio. En julio tenemos gratificación, pero también tenemos que percibir nuestra bonificación por la gratificación. Esta bonificación ya se incrementa la retención por un procedimiento adicional que tiene, ¿no? Es el mismo trabajador, tiene un sueldo de 3.000, una asignación familiar de 93, pero tiene horas extras de 360, dando una remuneración mensual de 3.453. Vamos a aplicar entonces primero añadir el dato extra de las horas extras. Como bien lo indiqué, en la remuneración computable son todas aquellas que van a afectar la gratificación de julio. Entonces vamos a aplicarlo aquí como concepto variable que no se proyecta en el mes de julio. 360 teniendo una remuneración de 3.453. Ya tenemos remuneraciones anteriores por 18.558. Que vienen a ser las remuneraciones de enero a junio, porque estamos realizando el cálculo ahora para julio, ¿no? La suma de las remuneraciones desde enero a junio vendrían a ser de 18.558. Tenemos la remuneración no proyectada, que viene a ser la actual, que es la suma de las remuneraciones. Tenemos las gratificaciones de 3.093, porque hay que tener en cuenta que la hora extra no modifica la gratificación, ya que recién se está percibiendo en julio y no se ha percibido durante el semestre o durante 3 meses dentro del semestre de enero a junio. Dando un total de remuneración bruta anual de 43.662. Teniendo una renta anual de 43.662, en lo cual coincide la reducción de las 7 UITs por 30.100, dándonos una renta anual de 13.562. A estos 13.562 se le aplica normal la primera escala, ya que no pasa los 21.500, que es el tope, dándonos una retención de 1.084,96, ¿no? Y a esto ya se le aplican retenciones anteriores, ya nos encontramos en julio. Según indica el cálculo de SUNAT, en julio ya se vienen a retener las retenciones que han sido efectuadas en los meses anteriores, ¿no? $517,08, que viene a ser la retención, y en base a esa retención anual fuera de las retenciones anteriores, que vienen a ser de 567,90, se puede hallar la retención mensual.
Ahora, aquí ya viene a ser entre 8 por el mes en el que nos encontramos. Ojo que cada mes el divisor va cambiando, ¿no? Como podemos ver aquí, el divisor de las retenciones y la aplicación de las retenciones anteriores van a ir de acuerdo a los meses en el que se realiza el cálculo. Desde enero a marzo no se van a aplicar retenciones efectuadas. Supongamos que el cálculo sea en marzo, no se va a aplicar retención alguna de enero y de febrero. Recién se va a aplicar la retención cuando estemos en abril, y ahí se aplican las retenciones de enero a marzo. Si nos encontramos en mayo, junio o julio, ya podemos aplicar la de todos los meses anteriores hasta abril. Como en este caso nos encontramos a julio, ya se aplican retenciones anteriores de enero a abril. Tenemos la bonificación de julio, en base a los 3.093 que vienen a ser la gratificación, por el 9% de 278,37. Bien, entonces una vez aplicando la bonificación extraordinaria, se llega al procedimiento adicional del que le estaba comentando, ¿no? Una vez incrementado el ingreso en la bonificación extraordinaria, lo que se realiza es sumar tanto la remuneración neta más el ingreso percibido de la bonificación extraordinaria. Aquí tenemos la bonificación extraordinaria de 278,37 y la remuneración neta anual, que viene a ser la del procedimiento anterior, ¿no? Hasta donde teníamos la remuneración con la gratificación y se le hizo la deducción de las 7 UITs. Hasta ahí se suman esos dos importes, teniendo una remuneración de 13.840,37. A esto se vuelven a aplicar las escalas en paralelo, dándonos a una retención de 1.107,23, ¿no? Es el mismo procedimiento que el anterior, se mide que no llegue al tope de los 21.500, no llega, entonces se aplica el 8% de retención en base a la sumatoria y se llega al importe de 1.107,23, ¿no? Esta vendría a ser, entre comillas, nuestra nueva retención anual. A esto recién se le va a restar la retención anual generada anteriormente. Tenemos los 1.107,23 y a esto se le va a ir restando la retención anual generada anteriormente de 1.084,96, donde viene a ser sin la bonificación extraordinaria, pero el incremento se ha vuelto a generar escalas. Es por eso que ahora llega a la diferencia de ellos dos, ¿no? Dando la retención adicional del mes de 22,27. En esta parte sí es bien importante que la lleguen a entender, ya que esta diferencia se llega a generar por la bonificación que se ha generado, el ingreso de la bonificación que se ha generado después de todo el proceso, ¿no? Hasta el momento todo estaría en la retención mensual de 70 si es que solo se tuvieran estos ingresos y solo una escala. Pero al haber un ingreso adicional de una bonificación extraordinaria de 278, entonces se realiza a la sumatoria de ingresos después de la deducción. Al sumar estos ingresos se tiene un ingreso mayor y se genera la escala normalmente. Ya tenemos una retención anual generada anteriormente, entonces para poder hallar la adicional se va a tener que restar la generada con la sumatoria de la bonificación más la que no tiene el incremento de la bonificación, los 1.107,23 menos los 1.084,96, teniendo una retención adicional del mes de 22,27. En base a esta retención adicional
Recién se va a hallar la retención del mes, la total retención del mes, que viene a ser los 22,27, más la retención mensual que se generó anteriormente de 70,99, dándonos a una total retención del mes de 93,26. Entonces, aquí solo me faltaba llenar el dato de la bonificación extraordinaria de 278, generando el procedimiento la macro, teniendo la misma escala de 1107,23, teniendo la diferencia, la resta de los 1107 menos los 1084, dándonos a la retención adicional de 22,27, y sumando estos dos importes, la retención anterior de 70,99 más la actual de 22,27, dándonos al importe de 93,25, ¿no? Una diferencia de 1 céntimo. Aquí se pueden ver ya las retenciones. Entonces, como vemos, en la macro se van adecuando los datos conforme se van teniendo los ingresos desde enero hasta el mes de diciembre. En diciembre se va a aplicar un procedimiento adicional también con la bonificación extraordinaria, ya se va a tener que aplicar para el procedimiento adicional, ¿no? De la misma forma se pueden aplicar las utilidades pero en el cuadrito superior, ¿no? Las utilidades recibidas en marzo. Puede ser de 200, de 2000, y la misma que va generando el procedimiento adicional, siempre activando la retención adicional del mes en este cuadrito verde, ¿no? En este caso por 16, por los 200 de utilidades generadas. Y a eso va a ir sumándole, ¿no? Las retenciones. Bien, entonces, ¿qué sucede si es que la remuneración es muy alta y se llegan a todas las escalas, ¿no? El tope máximo, como vemos, es de 30%. Es para los que tienen más de 45 UITs de ingresos. Ya los estándares para todo el importe restante se aplica el 30%. Entonces vamos a aplicarlo con un caso adicional. A ver, lo vamos a realizar también en enero. Tenemos un sueldo básico de 12.000 para ese trabajador. Entonces aplicamos los 12.000 aquí. También tenemos asignación familiar de 93. Tenemos remuneraciones fijas. Sí, tenemos una remuneración fija de 5.000. Ahora, con esta remuneración fija no viene a ser el procedimiento de las horas extras. Recuerden que las horas extras son variables. Esta remuneración fija es un bono por productividad, por el trabajo realizado, y la percibe todos los meses. Vamos a aplicarlo en ese caso para que sea computable para la gratificación de julio y diciembre. ¿Computable? Sí. Entonces vamos a aplicarlo como una remuneración fija para todos los meses de 5.000. Me parece que con ese importe llegamos. Como va a ser para todos los meses, arrastramos. Tenemos el importe de 5.000, teniendo una remuneración computable de 17.000,93. De la misma forma se proyecta por los 11 meses restantes y tenemos los 188.023, que viene a ser la remuneración proyectada de febrero a diciembre. No tenemos historial, estamos realizando el cálculo en enero. Tenemos la gratificación de julio y la de diciembre. Viene a ser todo el importe total más el bono de la productividad, porque es un bono que lo va a ir recibiendo todos los meses. Tenemos entonces una remuneración bruta anual
de 239,302. Vamos a ver si nos cuadra. Correcto, 239,302. Aplicando la deducción de las 7 UITs por 30.100, viniendo a ser 209,202. Y ahora sí aplicamos todas las tasas. Como la remuneración es elevada, ya se van a aplicar todas las tasas de retención porque pasan todas las escalas de las UITs, ¿no? Entonces, vamos a explicar este procedimiento de las escalas, a qué se refiere cada una de las escalas de las UITs, ¿no? En este caso tenemos una remuneración neta de 209,202, perdón. Este importe supera a la primera escala, supera a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Quiere decir que tiene más de 45 UITs. Al tener más de 45 UITs, sabemos que se va a aplicar para cada una de ellas. Entonces, empezamos con el primero, ¿no? Como sobrepasa los 21.500, vamos a hallar la primera retención por los 21.000. Vamos a aplicar el tope de las 5 UITs por el 8%. Tenemos 1.720, ¿no? 20.500 por el 8%, 1.720. ¿Por qué aplicamos los 21.500? Porque es el tope de esta retención, el tope de la remuneración de 5 UITs que se va a multiplicar por el 8%. Entonces, hasta 21.500 ese trabajador tiene una retención de 1.720. Como todavía sobrepasa el segundo tope, vamos a realizar el cálculo ahora por el segundo tope, que es el segundo porcentaje, que es el 14%. Para esto se va a tener en cuenta los 86.000 menos lo que ya se ha considerado para la retención anterior, que vienen a ser los 21.500. $9.030, entonces ya queremos que sea así el importe. Bien, entonces aplicamos los 86.000 que están aquí menos los 21.500. ¿Por qué? Porque ya se aplicó el primer porcentaje para el primer tramo. Entonces el segundo viene a ser la diferencia. Los 86.000, que es el tope de las 20 UITs, menos los 21.500 que ya se calculó y ya se tiene la retención, que es 1.720. Entonces, en base a esta diferencia es que se va a hallar el 14%. Esto por el 14% coincidimos que es 9.030. Ahora, en el tercer tramo aún sobrepasa la remuneración neta el tercer tramo, que son las 35 UITs. Entonces aplicamos lo mismo en base al tercer tramo, que son los 150.500, como ya se ha calculado 20.500, la diferencia de los 86.000 que vienen a ser 64, quiere decir que ya hemos aplicado hasta 86.000 soles de remuneración. Vamos a restarle a este 150.000, que es el tope, lo que ya hemos calculado de retención, que son los 86.000. Y a esto, 64.000, se van a ir aplicando el porcentaje de 17 por la diferencia de 10.965. Tenemos la retención ya para el primer tramo, para el segundo y para el tercero. Están aumentando en 64.500. Hasta ahora ya tenemos la retención hasta 150.500 soles de ingresos. Y su retención hasta el momento llega de 21.715. Tenemos el tercer tramo, que aún sobrepasa
¿no? Tenemos el tercer tramo que tiene un tope de 193 y nuestra remuneración sigue siendo superior. Entonces realizamos el mismo procedimiento en este caso, cogemos el tope de las 45 UITs, que son los 193.500, y a esto se le va a restar los 150.500. Ojo que hasta el momento estamos reteniendo solo 150.500 porque estamos cogiendo la diferencia de cada uno de ellos. O sea, del 21.500 hasta 150.500 solo estamos aplicando diferencias, por eso es que hasta el momento llevamos solo aplicando 150.500. Ahora tenemos la diferencia de 43.000 y en base a ello vamos a aplicar la cuarta escala de 20% con 8.600. Entonces ya tenemos las 4 escalas con topes. Como la remuneración es muy alta y sobrepasa las 45 UITs, se va a aplicar el 30% al restante de toda la remuneración. Quiere decir 209 menos los 193 que fue el último tope, tenemos 15.702, y en base a esto vamos a hallar la retención por el 30%, teniendo 4.710,60. El total de todas estas retenciones generadas vendrían a ser de 35.025,60, ¿no? Esta vendría a ser nuestra retención anual proyectada, con todo el importe de la remuneración, ¿no? Escala por escala, cogiendo la remuneración hasta tales topes, ¿no? Desde las 5 UITs, 20 UITs, 35, 45, hasta la retención total de 30%, que es ya para el restante. En base a esta retención anual, se va a aplicar lo normal, que es entre 12, para la retención mensual, teniendo la retención de 2.918,80. Espero que me hayan entendido el tema de las escalas. No se está duplicando los importes, se está hallando las diferencias que se encuentran aquí. En base a cada diferencia es que se va aplicando los porcentajes. Por eso que la remuneración se llega a aplicar hasta 20 UITs, que son 86.000. En la tercera se llega a aplicar hasta 35 UITs, que vienen a ser 150.500. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 30% de la UIT. 30% para las 45 UIT. Tenemos la retención mensual de 2.918,80 que vamos a constatar en la macro. En la macro ya tenemos los 12.000 de sueldo mensual, tenemos la asignación familiar de 93, 5.000, teniendo una remuneración computable de 17.093. Tenemos la remuneración bruta de 239,302, la deducción teniendo 209,202 y las escalas aplicadas por 1.720, 9.030, 10.965, 8.600 y 4.710,60, que es ya por el restante de la remuneración que queda a partir de las 45 UITs. Quiere decir, a partir de 193.501 se aplica el 30%. La suma de ellos es 35.025,60. Estamos en enero, así que no se aplican retenciones por el momento. Y a esto se divide entre 12, ¿no? Dando 2.918,80, que coincide con el cálculo realizado manualmente. En este mes no tenemos bonificaciones ni utilidades para poder generar un procedimiento adicional. Esta no es una nueva escala, este es del procedimiento adicional que normalmente aumentaría, pero en este caso viene a ser el mismo del anterior porque no se tiene incremento, ni por bonificación ni por utilidades.
son en base a los 209,202. Tenemos la deducción no tenemos retención 2, que es la retención adicional, y solo considerando la retención mensual, ¿no? La que se generó inicialmente. En el caso de que sea una remuneración que varía cada mes, se puede ir agregando los datos. Por ejemplo, en el mes de abril se tiene unas horas extras de 1200. Conforme allí va avanzando la remuneración bruta anual, en ese mes se llega a tener se aplican ya retenciones de enero a marzo. Su divisor cambia. Recuerden que el denominador siempre va a cambiar cada 3 meses o cada mes. De enero a marzo las retenciones se van a dividir entre 12. En abril se van a dividir entre 9 para poder hallar la retención del mes. En agosto se van a dividir entre 5. Y en septiembre, de septiembre, octubre y noviembre se van a dividir entre 4, ¿no? Este procedimiento lo van a encontrar en la página de SUNAT, donde también les indica paso a paso cómo realizar el cálculo. En diciembre se aplica todo lo generado de enero a noviembre para poder hallar la retención final que queda, ¿no? Ya en enero se presenta si es que se va a tener devolución o no, y la SUNAT va, en caso se tenga un saldo a favor, quiere decir que haya tenido una retención anual final superior a lo que a lo que le correspondía, que es decir, se le ha retenido de más, se le ha retenido mayor cantidad a lo que realmente le correspondía, quiere decir que tiene un saldo a favor. Ya la SUNAT, si es que no se tiene una declaración jurada que presentar, va a hacer la devolución de oficio y va a poner directamente a la cuenta. Si no, y el depósito se va a realizar ya después de que, en el caso sea obligatorio para algunos, después de que se presente la declaración jurada anual, ¿no? Ya se tiene como 30 días de plazo, entonces ese es el momento para poder recibir el saldo a favor que se tenga. Y si es que no es un saldo a favor y se le ha retenido menos cantidad al trabajador de la que debía, y eso figura al final después de tener todos los ingresos reales, ya que el cálculo de quinta mensualmente se realiza en base a una remuneración proyectada, ahí recién se va a poder determinar cuánto es lo que se tiene por pagar todavía a SUNAT, y eso ya se hace en la declaración de enero, ¿no? Entonces en este macro podemos ver que los datos son actualizados consecutivamente. Se puede tener el cálculo desde enero a diciembre, en una sola hoja de cálculo. Los ingresos varían, se pueden aumentar más ingresos, si es que son variables, si es que son fijos, quiere decir que van a ser ingresos estables que van a aplicarse para la gratificación de julio. Si se tienen otros ingresos como comisiones, se pueden ir sumando aquí y adicionando para poder tener la remuneración que le va a corresponder al trabajador. Podemos aplicar utilidades para poder hallar la retención adicional. Todo esto en base a fórmulas lógicas, por lo tanto es muy fácil que se pueda determinar cuál es el procedimiento que se generó y si este procedimiento es correcto. Por eso estamos realizando la verificación en vivo. Podemos aquí ver la diferencia que está generando. Aquí está sumando los dos conceptos, que viene a ser la suma de las retenciones. En el caso de la bonificación, ya suma directamente la primera escala.
con todas las retenciones y ya no realiza sumatoria. Esa es la diferencia para el tema de utilidades y para bonificación. Lo van a poder también determinar de esa forma. Entonces, tenemos esos tres casos aplicados hasta el momento. Espero que la explicación haya estado clara, precisa y les haya podido ayudar en algo para poder realizar su cálculo de quinta. Recuerden que el cálculo de quinta y todo el procedimiento detallado mediante videos didácticos los pueden encontrar en nuestra plataforma de Instituto Contable. Con más detalle lo van a poder realizar. Tenemos 10 casos prácticos donde van a poder ahí ver trabajadores con remuneración variable, con remuneración fija, cómo realiza el cálculo con las utilidades, con horas extras, con faltas y también cuando un trabajador cesa, cuando tienen licencia. Recuerden que cuando tienen licencia de maternidad, no hay descuento para esos trabajadores, esa licencia está inafecta, ya que esa licencia no es producto del trabajo realizado de forma personal, sino que es un subsidio, ¿no? Con doble remuneración, aquellos trabajadores que tienen una remuneración con otra empresa, que hayan tenido y que hayan ingresado a inicios en mes de julio, tienen que traer sus retenciones que se le ha aplicado antes en la anterior empresa antes de que ingresen a la actual, ¿no? Van a poder encontrar todos esos datos detallados en nuestro cálculo de quinta. Para aquellos que están escuchando en vivo de hoy, con una pequeña introducción, van a tener un descuento que está constatado en la página. Esperamos que se apunten a este curso y puedan ver más a detalle. Más adelante estaremos haciendo en vivos con mayores temas, mayores casos prácticos, pero para empezar estamos empezando con lo básico, ¿no? Espero que haya sido de ayuda y nos vemos hasta el siguiente en vivo. Muchas gracias.